Pastel de arroz. Pof. Todo estaba oscuro y cálido. No podía ver nada, solo sentir. Un calor que me abrazaba, que me hacía sentir segura, como si el mundo entero fuera solo eso. No sabía que había más fuera de la oscuridad. A veces había una opresión, pero era agradable, como si algo grande y gentil me estuviera cargando. Pero entonces, dolía. Un dolor extraño que nunca había sentido antes, como si algo me empujara. Y entonces, de repente, se puso frío. Un frío que me hizo temblar, y hubo una luz tan brillante que me hizo daño en los ojos, aunque yo no sabía lo que era la luz hasta ese momento. Cuando abrí los ojos, todo era nuevo y extraño. Solo quería volver al lugar cálido, pero ahora todo era diferente. Había mucho espacio a mi alrededor, y el aire rozaba mi pelaje. No estaba mal, solo raro. Los primeros días solo dormía y comía. Comer era bueno, hacía que el frío desapareciera por un rato. Luego volvía a dormir. Pero entonces empecé a mover las patitas y aprendí a ponerme de pie y a andar. Un poco tambaleante, pero me las arreglaba. Y luego empecé a jugar. Había otros como yo, mis hermanos, y correteábamos y nos mordíamos. Era divertido. También estaban los grandes, que andaban a dos patas. Eran enormes y nunca me hacían daño. Eran amables, traían comida y cariño. No entendía por qué les caíamos bien, pero a mí sí. Con el tiempo, mis hermanos empezaron a desaparecer. Uno a uno, aquellos grandes venían y se los llevaban. Yo no sabía dónde habían ido, seguía esperando a que volvieran, pero nunca lo hacían. Hasta que un día, me tocó a mí. Un joven de los grandes me recogió, junto con el que parecía ser su padre. El joven tenía un olor alegre. No pude resistirme y le lamí la cara. Se rió y me abrazó con cuidado. Entonces yo también me sentí feliz. Me llevaron a un lugar nuevo. Era grande y diferente. Al principio, eché mucho de menos a mi madre, su calor. Pero el pequeño, que pronto supe que se llamaba Sam, jugaba conmigo y me daba tanto cariño que aquel lugar empezó a gustarme. Seguía pensando en mi madre, pero no tanto. Crecí y me hice fuerte. Corría rápido y jugaba con Sam. Fuimos a un lugar grande que él llamaba parque. Había otros perros allí. Diferente de mi mamá, pero agradable. Aún así, lo que más me gustaba era jugar a la pelota con Sam. Pero el tiempo pasó, y Sam empezó a jugar menos conmigo. Se ausentaba durante largos periodos. Un día, trajo una hembra de su especie a casa. La llamó Vanessa. Al principio, no me gustaba. Su olor era extraño y no la quería cerca. Pero Sam se enfadaba cuando intentaba apartarla, así que dejé de preocuparme. Después de un tiempo, Vanessa dejó de venir. Un día, encontré a Sam en la habitación con un olor triste. No me gustaba ese olor. Me acerqué a él y le lamí la cara para intentar quitármelo. Él sonrió y me abrazó. No entendía por qué estaba triste, pero solo quería que fuera feliz. Más tarde, Sam trajo a otra hembra, Emily. Olía bien y me gustaba. Eran felices juntos y siempre jugaban conmigo. Un día, tuvieron una cría. Le llamaron Anthony. Vi a Anthony crecer, hacerse fuerte y lleno de energía. Pero yo, cada vez estaba más cansado. Quería jugar, pero no tenía fuerzas. Acabé tumbado, observando. Un día, dormí mucho, y me desperté en un lugar blanco. Sam y Emily estaban allí, y otro grande hablaba con ellos. El olor triste era fuerte otra vez. Intenté levantarme para librarme de él, pero estaba demasiado cansada. Quería jugar con Sam, pero no podía moverme. Sam se acercó y me abrazó. Le lamí la cara, intentando limpiar las lágrimas que caían de sus ojos. Deseaba tanto tener fuerzas para volver a jugar, para hacerle sonreír, pero estaba tan cansada, entonces, sentí una fuerte necesidad de dormir. Intenté no hacerlo, pero no pude evitarlo. Cerré los ojos y todo volvió a oscurecerse. Pero entonces, lo sentí. Calor, dolor, frío, y luz. Cuando llegó la luz, ya no era tan aterrador. Abrí los ojos lentamente y vi lo primero de esta nueva vida, mi madre. Era grande, hermosa, con el pelaje tan blanco como la nieve que cubría el suelo. Su mirada era dulce y su lengua áspera pasaba por mi cara, limpiándome y reconfortándome. No necesitaba entender las palabras que no decía. Ella estaba allí, y eso era suficiente. Mis hermanos también estaban allí. Pequeños, como yo. Se retorcían, buscando su calor y compitiendo por el mejor sitio para alimentarse. Yo hacía lo mismo, porque el frío era incómodo y el hambre era un instinto imposible de ignorar. Pasaron los días. Aprendí a andar, a correr, a jugar.
Nuestra manada era fuerte y unida, liderada por un imponente lobo de pelaje gris y ojos afilados como cuchillas. Mi padre. Él lo vigilaba todo, y cuando yo tropezaba, sentía su atenta mirada. No dijo nada, solo esperó. Tenía que aprender solo. Pero lo más extraño de la manada era lo que nos hacía diferentes. Mis hermanos tenían dones que al principio no entendía. Uno de ellos, más grande que el resto, podía saltar tan alto que casi parecía que volaba. Otro, de ojos dorados, rugía y hacía que la nieve se agitara como si estuviera viva. Mi madre también tenía algo especial. Cuando corría, desaparecía un instante y volvía a aparecer unos pasos más adelante, como si doblara el propio espacio. Yo la observaba fascinado. Y yo esperaba mi momento. Pero nunca llegó. Pasó el tiempo y todos los de mi camada mostraron sus habilidades. Lo intenté. Cazaba, corría, empujaba mi cuerpo. Intenté saltar como mi hermano, rugir como el otro. Pero no pasó nada. Y entonces llegó la noche en que todo cambió. Estábamos reunidos, rodeando a un cachorro que, como yo, no tenía ninguna habilidad. Pero era más pequeño, más débil. Y la manada decidió que no era digno. Fue expulsado. Sin advertencia, sin piedad. Gimió, intentó volver, pero mi padre gruñó. Mi madre miró hacia otro lado. Y los demás, simplemente lo aceptaron. Desapareció en la oscuridad del bosque, y nunca volví a verlo. El miedo se instaló en mi pecho. Yo sería el siguiente. Lo sabía. Así que me esforcé aún más. Cacé hasta que me dolieron las patas, corrí hasta que me ardió el aliento. Lo intenté, pero mi cuerpo no respondió. Yo no era especial. No como ellos. Y entonces, en la noche más fría que jamás había sentido, llegó mi turno. La despedida fue rápida. Mi padre se limitó a mirarme y yo comprendí. Mi madre bajó la cabeza pero no dijo nada. Nadie hizo nada. El frío me cortaba y la nieve enterraba mis patas mientras vagaba por el bosque. No sabía a dónde ir. Solo sabía que no podía detenerme. Me ardían los ojos, pero no quería cerrarlos. Tenía miedo de dormir y no despertar nunca. Pasé días caminando, con el cuerpo cada vez más débil y la barriga dolorida por el hambre. Pero seguí adelante. Fue entonces cuando los sentí. Los que caminan sobre dos piernas. Pero no eran como Samo Emily. Su olor no era de hogar o afecto. Era de metal, sangre y algo podrido. Me rodearon demasiado rápido y no tuve fuerzas para correr. Una red me atrapó antes de que pudiera reaccionar. Intenté luchar, mordí, arañé, pero fue inútil. Se rieron. Y entonces, me metieron en una fría jaula. Esta vez, la oscuridad y el frío no eran un abrazo seguro. Eran una prisión. Y no sabía a dónde me llevaban. POF. Ryugia/N. Las líneas de tiempo del final del POF anterior y el POF actual son las mismas. 8 años después. Muy bien, antes de nada, vamos a dejar una cosa clara. Izuku Midoriya es un desastre andante. Puro caos encapsulado en un niño de 13 años con una obsesión por las armaduras digna de un aspirante a Tony Stark. No sé cómo lo consiguió, pero al parecer, encontró la forma de colgarse boca abajo de un árbol con su armadura improvisada. En serio, llegué al bosque, y allí estaba él. Boca abajo. Atascado. Ni siquiera pregunté qué había pasado. Simplemente suspiré, tosí para llamar su atención y me crucé de brazos, contemplando aquella trágica escena. Ryuji. Oye, yo, necesito un poco de ayuda aquí. Gritó, retrayendo el casco de su armadura y revelando su rostro ligeramente sonrojado. ¿Y si te dejo ahí un poco más? Quizá así aprendas una lección sobre probar armaduras en medio del bosque sin un plan B. Puso esa cara de cachorro abandonado. Suspiré e hice un gesto con la mano, envolviéndolo en una energía dorada, levantando al pobre tipo del árbol y colocándolo de nuevo en el suelo. En cuanto aterrizó, soltó un suspiro de alivio. Pero antes de que pudiera siquiera darme las gracias, empezó a murmurar detalles técnicos sobre las botas de propulsión que fallaron y, bueno, acabaron dejándolo en la posición de un murciélago novato. Ah, vale. Es culpa mía que acabara así. Verás, el Izuku Midoriya canónico es ese llorón que quiere salvar a todo el mundo y tiene una obsesión casi enfermiza con los héroes. Miré eso y pensé, no. Intentemos mejorar esto. Así que, en su 5º cumpleaños, le regalé un cómic de Iron Man. Lo devoró como si fuera la Biblia, porque la historia era muy interesante y diferente de lo habitual, y antes de que me diera cuenta, empezó a preguntarse cómo podría ser como Tony Stark. Y, por supuesto, le animé.
Le dije que tal vez podría crear su propia armadura y luchar, incluso sin una rareza. Y mira a dónde nos llevó eso. Un genio de la ingeniería, Izuku, con tendencia a colgarse de los árboles. Ah, y la cosa no acaba ahí. Tuve que mantener al explosivo alejado de él, gracias, cabezazos bien dados. ¿Hubo lágrimas? Sí. ¿Hubo excusas como no soy lo bastante listo o rico para esto? También. Pero fue entonces cuando mostré una habilidad de creación de mi Kyok. Por supuesto, una versión atenuada, no soy estúpido, pero demostré lo suficiente como para convencer a Izuku de que, efectivamente, podía construir sus propios inventos con mi ayuda como proveedor. Además, usé mi peculiaridad para aumentar su capacidad cerebral. Sí, hice trampa. Sí, técnicamente, eso podría considerarse darle un capricho. ¿Pero a quién le importa? Lo importante es que ahora puede crear cosas absurdas e incluso ha rechazado becas porque no quiere estar lejos de su mejor amigo. ¿Ha sido mono? Sí. ¿También estúpido? Muy. A veces, Izuku era tonto de una forma que ni siquiera la superinteligencia podía arreglar. Mi ensoñación se vio interrumpida por la vibración de mi teléfono en el bolsillo. Era un mensaje de Lucifer. Probablemente sobre algún nuevo proyecto o, más probablemente, sobre esa cosa. Lucifer, por cierto, es el verdadero genio detrás de la empresa más influyente del mundo en estos momentos. ¿Quieres saber el secreto de su éxito? Yo, por supuesto. Le di todo lo que este mundo no tenía de mi mundo. Manga, cómics, conceptos de juegos, teléfonos móviles y algunas tecnologías. Manga y cómics como One Piece, Dragon Ball, Action Comics No. 1, Akira, The Amazing Spider-Man, Batman, todo. El tipo básicamente se sacó la lotería varias veces seguidas, y por supuesto, yo también estoy cosechando los beneficios. Volví a meterme el teléfono en el bolsillo y miré a Izuku, que seguía hablando de los ajustes de la armadura. Me tengo que ir. Han sacado un nuevo volumen de ese manga que estaba leyendo. Izuku se detuvo de inmediato. ¿Puedes ayudarme a llegar al taller sin que me vean? Puse los ojos en blanco, pero le hice un portal. Su taller está en un cobertizo abandonado en un distrito comercial. En cuanto atravesó el portal, hizo un comentario. ¿Sabes? Tu peculiaridad es absurdamente fuerte. Si me dejaras analizarlo mejor y desarrollarlo, no. Le corté rápidamente, abriendo ya otro portal. No iba a darle al joven científico loco la oportunidad de experimentar conmigo y descubrir que soy una bomba capaz de destruir cientos de galaxias. Sin perder tiempo, creé un portal a mis espaldas y me lancé hacia él, desapareciendo antes de que Izuku pudiera insistir. Pof. Tercera persona. Ryuji cruzó el portal y emergió en una oficina absurdamente bien amueblada. El tipo de lugar que grita: soy ridículamente rico y puedo mandar matar a cualquiera si no le gusta mi decoración. Alfombras persas, madera pulida, una estantería llena de libros que Lucifer probablemente nunca abrió y una enorme ventana con una vista panorámica de la ciudad. Sí, aquel demonio vivía bien. Se acercó al escritorio y se dejó caer en la silla de cuero con la facilidad de quien ya es el dueño del lugar. La puerta no tardó en abrirse y entraron dos figuras. Primero llegó Lucifer, el director general más insufriblemente eficiente del mundo. Alto, elegante, vistiendo un traje perfectamente entallado y portando esa sonrisa afilada de quien siempre tiene un plan en marcha. Y justo detrás de él, como si caminara en un desfile de moda erótica, llegó Tsunami. O Esu, para abreviar. La segunda creación de Ryuji y, sinceramente, más una manifestación de sus deseos. Con su piel oscura contrastando con su corto pelo blanco y sus orejas de zorro, desprendía un encanto peligrosamente sensual. Su única cola, que en realidad eran 9 fundidas en una, se balanceaba grácilmente detrás de ella, dando la impresión de que era una especie de deidad popular salida de un sueño tórrido. Vestía un kimono azul claro y blanco, lo bastante escotado como para ser una flagrante afrenta a los buenos modales, pero aún así elegante, aunque su figura era voluptuosa, gruesa y curvilínea. Sus pechos eran ridículamente grandes. ¿En serio, cómo podía caminar con ellos? Tenía los ojos cerrados, como siempre, pero su sonrisa lo decía todo. Provocación y misterio a partes iguales. Maestro, es un placer volver a verle, saludó Lucifer con una leve reverencia, mientras Tsunami se acercaba a Ryuji, inclinándose sobre él con una sonrisa aún más amplia. Ara, mi querido maestro, hacía tanto tiempo que no te veía, y todavía hoy no te he dado el cariño adecuado, dijo con su voz suave y seductora. Ryuji suspiró y se inclinó ligeramente hacia atrás. Esu, contrólate.
Estamos en una reunión, dijo, cortando cualquier intento de contacto físico antes de que fuera demasiado tarde. Me has hecho venir por algún motivo, ¿verdad? Lucifer sonrió, claramente complacido con la eficiencia de su maestro. Así es. Tenemos noticias sobre All for One. Hasta hace poco, sus acciones seguían la línea temporal original, pero ha habido un cambio significativo. Hizo una compra en el extranjero y recibirá el envío esta noche. Ryuji frunció el ceño. Esto confirma que mi presencia está alterando realmente los acontecimientos de la línea temporal canónica, nada demasiado nuevo, pero molesto. ¿Algún detalle sobre la compra? Lucifer asintió. Nuestros espías aún no han descubierto la naturaleza exacta del producto, pero es algo vivo. Sospechamos que es un espécimen raro o un sujeto de prueba para sus experimentos. Ryuji dejó escapar un largo suspiro, procesando la información. Ya era bastante malo que Nana Shimura hubiera sobrevivido de algún modo a su enfrentamiento con All for One y que ahora se encontrara en estado vegetativo. Ahora había esta variable inesperada fuera del canon. Y hay más, interrumpió Tsunami con una sonrisa juguetona. Y ya ha caído en manos de Overhaul. Lo que significa que pronto podremos rescatarla, quizá deberíamos adoptarla. Sería tan mona. Y usted sería el padre, maestro. Le guiñó un ojo provocativamente. Ryuji se quedó mirando a Tsunami sin comprender antes de frotarse la cara. Me odio por programarte así. Lucifer se aclaró la garganta. Con el debido respeto, Tsunami, este tipo de bromas no son apropiadas. Lo sé, replicó ella, levantando las manos en señal de rendición. Pero su sonrisa decía que no se rendiría tan fácilmente. Volviendo al informe, Lucifer reanudó con un leve suspiro. Kai Natsutsumi ha estado haciendo grandes progresos en la agencia de héroes que establecimos para ella. Lady Nagant ya ha ascendido al 8º puesto en la clasificación de prohéroes, y su influencia está creciendo rápidamente. Nuestra supervisión de su agencia ha evitado que la asociación de héroes interfiera. Ryuji se cruzó de brazos, pensativo. Bien. Sigamos reforzando esa posición. Tenemos que asegurarnos de que tiene suficiente poder para cuando las cosas empiecen a desmoronarse. Lucifer asintió. Como desee, maestro. Tsunami, por su parte, sonrió satisfecho. ¿Y cuándo vendrá mi querido amo a visitarme a la posada 9 y colas? Hay una habitación especial esperándole, ¿sabe? Ryuji suspiró. Esto va a ser un problema. Lucifer simplemente sonrió y dio un paso atrás. Con el debido respeto, maestro, eres tú quien ha creado este problema. Ryuji enarcó una ceja, sintiéndose traicionado. ¿No se suponía que Lucifer debía defenderle? Ese bastardo, pero hablando de la posada 9 y colas, Ryuji decidió preguntar a Esu por su situación financiera y el flujo de clientes. Esto hizo que Tsunami se transformara en una versión más orgullosa de sí misma, con una sonrisa de satisfacción. Oh, amo. Estamos ganando mucho más que cualquier otro lugar turístico de Japón. Hace poco, alcanzamos el 5º puesto en la lista de las atracciones turísticas más visitadas del mundo. Los clientes no paran de llegar, la recepción está siempre abarrotada. Se detuvo en la palabra recepción y su expresión se endureció al instante. Su dulce sonrisa desapareció por un instante, sustituida por un ceño fruncido de irritación. Pero, esas miradas de asco de los hombres que pasan por la recepción son molestas. Mi cuerpo y mi alma solo le pertenecen a usted, amo. Es una molestia tratar con ellos, así que suelo dejar a mis ayudantes en recepción. Ryuji suspiró, sin saber cómo reaccionar ante eso. Pero antes de que pudiera decir nada, Tsunami murmuró algo que casi no captó. Y luego estaba ese despreciable, ese insecto, ese bastardo. En la mente de Tsunami destelló la imagen de un hombre extremadamente musculoso y alto, de pelo corto y pelirrojo y barba llameante, de pie en la recepción con su familia mientras la miraba fijamente. Sus ojos sin pupilas se abrieron de par en par, y sus iris azules brillaron con una intensidad aterradora. El aura que la rodeaba se volvió pesada, los 3 itodamas que flotaban a su alrededor aumentaron de tamaño, sus llamas crepitaban como hogueras en medio de una tormenta. Lucifer, imperturbable, se limitó a dar un paso atrás, claramente acostumbrado ya a los arrebatos de Tsunami. Ryuji, sin embargo, que estaba justo en el centro de la explosión de energía, suspiró y se frotó las sienes. Cálmate, Esu. Esto se está poniendo demasiado dramático, incluso para ti. No, maestro. ¿Cómo se atreve esa despreciable criatura a mirarme con segundas intenciones? Debería haberle arrancado los ojos allí mismo. Lucifer se ajustó la corbata, murmurando.
Le habría desmembrado lentamente, trozo a trozo. Tsunami golpeó la mesa con la mano, haciendo crujir ligeramente la sólida madera de roble. Es indignante. Insultante. Inaceptable. Ryuji parpadeó un par de veces y luego lanzó una mirada a Lucifer antes de iniciar una conversación telepática. ¿Puedes ayudarme a calmarla en vez de quedarte ahí como una estatua? Lucifer simplemente esbozó una pequeña sonrisa. Ryuji suspiró y levantó las manos en señal de rendición. De acuerdo, de acuerdo. Iré a la posada de los 9 y las colas, pero nada de tus jueguecitos. Al instante, el aura pesada desapareció. Tsunami sonrió, volviendo a su estado tranquilo y maternal, sus ojos se cerraron de nuevo mientras los itodamas a su alrededor volvían a su tamaño normal. ¡Ara! ¡Qué delicia! Te estaré esperando ansiosamente, mi querido maestro. Lucifer se cruzó de brazos y dejó escapar un suspiro. Te das cuenta de que te acaban de manipular, ¿verdad? Ryuji se hundió en la silla de su despacho, cerrando los ojos. Lo sé, la noche era fría y oscura en los muelles, un lugar donde el silencio solo era roto por el sonido ocasional de contenedores siendo descargados de un barco. Los hombres presentes, todos villanos, estaban ocupados con pesadas labores, sus rostros ocultos por las sombras de la noche. Algunos estaban de guardia, escudriñando sus alrededores con tensa vigilancia. Por fin se abrió uno de los contenedores y apareció una pequeña criatura blanca. Un pequeño cachorro de lobo con pelaje blanco y esponjoso, una cola grande y tupida y unos ojos azules brillantes que prácticamente resplandecían en la penumbra. Debería haber parecido adorable, pero su rostro estaba retorcido por la ira y gruñó ferozmente a los villanos que tenía delante. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y de su piel emanaba un chisporroteo eléctrico que dejaba entrever la poderosa peculiaridad que poseía. El hombre que abrió el contenedor, con expresión severa, se volvió hacia el que estaba a su lado, que vestía un elegante traje y tenía cabeza de halcón. El hombre con cabeza de halcón miró al cachorro de lobo con expresión impasible, aparentemente imperturbable ante la ferocidad de la criatura. Todo lo que hay aquí es para usted, dijo el primer hombre, con voz áspera. Espero que su comprador esté satisfecho. El hombre con cabeza de halcón, con una sonrisa fría y calculadora, le agradeció el trabajo. Estoy seguro de que estará más que satisfecho, respondió, mientras su mirada se desviaba hacia el hombre del traje, que ya sostenía un teléfono en la mano. El hombre del traje comenzó a realizar algunas acciones en su teléfono y pronto recibió una notificación. Miró la pantalla y confirmó que una gran suma de dinero había sido ingresada en su cuenta. Sonrió, satisfecho con el pago. El hombre con cabeza de halcón hizo una señal a sus secuaces, indicándoles que empezarán a cargar el cachorro de lobo en el camión. He añadido una bonificación para que la carga llegue intacta. Ahora, procedamos, dijo con autoridad, mientras se alejaba para supervisar el proceso. Mientras tanto, alguien en lo alto de un contenedor observaba la escena. Su rostro era aburrido y su mirada desinteresada. Murmuraba para sí, todo está demasiado tranquilo. No veo a ningún héroe ni siquiera a la policía por aquí. Qué aburrido, me vendría bien un poco de acción. Paul, un villano contratado como guardaespaldas, con su aspecto juvenil y una rareza relacionada con la electricidad y los truenos, era conocido por su pasión por la lucha. Sus ojos cian brillaban bajo sus espesas cejas y su flequillo desordenado. Vestía ropas blancas sencillas, incluida una gran capa con el cuello arrugado, y llevaba las mangas remangadas para mostrar sus antebrazos vendados. Literalmente, el Kasimo de Jujutsu Kaisen. Era un villano de alto rango, famoso por su inclinación a luchar contra los oponentes más fuertes. Sus acciones no estaban motivadas por robos o delitos menores, sino por una búsqueda implacable de desafíos en combate. La ley del más fuerte era su lema, y siempre buscaba luchar contra enemigos poderosos para hacerse aún más fuerte. Sin embargo, Bolt se sentía frustrado por la falta de combates en los últimos meses, desde que llegó a Japón. ¿Qué demonios? ¿Por qué tenía que estar tan lejos de donde tendría lugar la trama original? Antes de que pudiera seguir refunfuñando, resonó una voz. ¿Así que eres un reencarnado? Bolt saltó sorprendido del contenedor, mirando a su alrededor en busca del origen de la voz. Entonces la oyó. Antes de que pudiera prepararse para lo que se avecinaba, algo surcó el aire y aterrizó con estrépito en el contenedor vacío detrás de Bolt. El impacto fue tan repentino y potente que todos los presentes se quedaron atónitos. Una intensa energía verde envolvió la zona, y el contenedor abollado se llenó ahora de una misteriosa aura dorada. Bolt se giró hacia el lugar del impacto y observó el contenedor abollado, que revelaba a un extraño hombre.
Tenía el pelo dorado, vestía camisa azul y pantalones marrones, y su cuerpo estaba rodeado de una brillante aura dorada. No esperaba encontrar uno aquí, el extraño hombre habló mientras salía del contenedor abollado, mirando a su alrededor antes de dirigir su mirada a Bolt. La tensión flotaba en el aire mientras Bolt observaba al hombre dorado que acababa de aparecer, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la excitación. Por fin estaba ocurriendo algo interesante. ¿Así que eres un reencarnado? Repitió el hombre dorado, su voz llevaba un tono de curiosidad y algo más, desdén. Bolt entrecerró los ojos, sus agudos instintos detectaban una hostilidad latente en aquellas palabras. Se enderezó, alejándose ligeramente del contenedor aplastado, con los músculos tensos por la expectación. ¿Y si lo soy? Preguntó Bolt, cruzándose de brazos. No es que sea un delito, ¿verdad? El hombre de oro sonrió, pero era una sonrisa fría. Depende de quién pregunte. Antes de que Bolt pudiera responder, la figura dorada desapareció de su vista y, en un abrir y cerrar de ojos, reapareció justo delante de él. Un puño envuelto en energía brillante salió disparado hacia su cara. El villano, confiando en sus reflejos, lo esquivó por los pelos, pero aún así sintió la abrumadora presión del golpe, que cortó el aire como una cuchilla invisible. El impacto del puñetazo golpeó el contenedor que tenían al lado, haciéndolo estallar en pedazos y lanzando escombros en todas direcciones. Los villanos de abajo, que transportaban la carga, levantaron la vista, alarmados por la repentina batalla. ¿Qué demonios? Gruñó el hombre con cabeza de halcón, retrocediendo mientras se protegía los ojos del resplandor que emanaba del recién llegado. Bolt aterrizó suavemente en el suelo, con el cuerpo vibrando de pura electricidad. Sus ojos cianes brillaban intensamente, su excitación era palpable. ¿Así que no has venido a charlar, eh? Sonrió y su mano chisporroteó con chispas de alto voltaje. Estupendo. Ya me estaba aburriendo. El hombre dorado permaneció impasible, sus ojos analizando a Bolt con una mirada clínica. No deberíais estar aquí. Ninguno de vosotros debería. Levantó la mano, y la energía a su alrededor empezó a intensificarse. Por desgracia para ti, no soy de los que dejan las cosas fuera de lugar. Bolt se rió, echando la cabeza hacia atrás. Tío, hablas como uno de esos fanáticos del equilibrio del mundo o algo así. ¿Sabes una cosa? No importa. Si quieres luchar, hazlo. Antes de que la última palabra saliera de sus labios, Bolt se lanzó hacia adelante, convirtiéndose en un borrón eléctrico. Su velocidad era absurda, dejando un rastro de electricidad en el suelo mientras cargaba contra su oponente. El hombre de oro no se movió, dejando a Bolt confundido mientras cargaba hacia adelante. En un instante, estaba frente a él, listo para atacar. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el hombre de oro desapareció de su vista y reapareció detrás de él. Los ojos de Bolt se abrieron de par en par, su mente procesando la absurda velocidad de su oponente. Rápidamente se retiró a una distancia segura, con el corazón acelerado por la adrenalina. Este tipo, es demasiado rápido. Pensó, apretando los dientes. Permíteme pasar un momento. La tranquila voz del hombre dorado sonó detrás de él, y antes de que Bolt pudiera reaccionar, su cuerpo fue golpeado por una ráfaga de golpes invisibles. Era como si los ataques se retrasaran en el tiempo, manifestándose solo cuando el hombre ya había pasado junto a él. Bolt no pudo resistir la embestida y cayó de rodillas, con el cuerpo cubierto de profundas heridas y la respiración irregular. Levantó la cabeza y miró al hombre dorado, que ahora se volvía lentamente hacia él. Tragando con dificultad, Bolt intentó discutir, con voz temblorosa. Espera, yo no he hecho nada. Me acaban de contratar. Su cerebro trabajaba horas extras, tratando de averiguar quién demonios era este hombre. Entonces, la pregunta anterior volvió a su mente como un relámpago. Tú también eres un reencarnado, ¿verdad? Sus ojos se abrieron de par en par. Somos iguales. No deberíamos pelearnos. No tiene sentido que nos matemos. El hombre de oro guardó silencio un momento antes de responder, con voz fría e imparcial. Eso es lo mismo que me dijeron antes los otros 284.479. Los ojos de Bolt se abrieron de golpe. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar la frase, fue desintegrado con un movimiento de la mano, su existencia borrada como si nunca hubiera estado allí. El hombre de oro observó cómo los fragmentos dorados y brillantes desaparecían en el aire, con expresión impasible mientras se desvanecía el último rastro de Bolt. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar más sobre el asunto, una explosión ensordecedora resonó en la zona, procedente del contenedor donde se suponía que estaba la carga.
Minutos antes, el hombre con cabeza de halcón sujetaba al cachorro de lobo, que se agitaba desesperadamente para escapar de su agarre. «Quédate quieto, maldito chucho», gruñó, apretando su agarre. Pero su queja se vio interrumpida cuando sintió un mordisco agudo en la mano. «¡Arc! ¡Maldita sea!», gritó, soltando instintivamente al cachorro. Enfurecido, se vengó con una brutal patada, enviando al pequeño lobo a estrellarse contra la pared del contenedor. La criatura gimió de dolor, con su frágil cuerpo temblando por el impacto. Sus brillantes ojos azules se fijaron en el cruel hombre que tenía delante, llenos de miedo, y de un creciente deseo. Quería poder. Poder para protegerse. Sus músculos se tensaron mientras una sensación de hormigueo se extendía por su cuerpo. El cachorro se concentró en esa sensación, aferrándose a ella con todas sus fuerzas. De repente, su cuerpo empezó a cambiar. Los villanos que lo rodeaban retrocedieron sorprendidos cuando el pequeño lobo empezó a crecer, sus huesos crujieron y sus músculos se expandieron rápidamente. Los ojos del hombre con cabeza de halcón se abrieron de par en par. ¿Pero qué? La criatura siguió creciendo, sus patas se alargaron y su cuerpo se transformó en el de un gigantesco lobo adulto. Entonces, con un rugido ensordecedor, abrió la boca y desató una destructiva ola de aire comprimido. El impacto fue inmediato. El hombre con cabeza de halcón fue despedazado antes incluso de que pudiera gritar, y la ráfaga de viento destruyó parte del contenedor y varias piezas de equipo cercanas. Agotada, la criatura se desplomó pesadamente sobre un costado, respirando con dificultad. Su cuerpo volvió lentamente a su tamaño original. El dolor y la fatiga eran abrumadores, y el hambre roía su estómago vacío. Intentó moverse, pero todo le resultaba demasiado pesado. Fue entonces cuando percibió un olor familiar. Algo cálido. Algo reconfortante. Sus ojos se abrieron lentamente y vio un resplandor dorado. Su cuerpo fue levantado suavemente, y cuando su mirada se enfocó, se encontró cara a cara con el hombre dorado. «No tienes buen aspecto, deja que me ocupe de ti». Su voz era suave pero firme. Un aura dorada la envolvió, e inmediatamente, el dolor desapareció. El cansancio se disipó y el hambre desapareció. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió bien. «Así está mejor, bola de pelo». El cachorro ladeó la cabeza, observando a este extraño pero familiar humano. Su olor era bueno. Atractivo. Instintivamente, su cola comenzó a moverse. Entonces, sin dudarlo, se lanzó hacia adelante y le lamió la cara. En ese momento, el cuerpo del hombre dorado empezó a cambiar, tomando una apariencia más joven y un tamaño más pequeño, volviendo al Ryuji Fujimoto de 13 años. Tranquilízate, acabamos de conocernos», protestó Ryuji, apartándola un poco pero sonriendo ante su jovialidad. La cachorra le observó atentamente, inclinando la cabeza hacia un lado. Él imitó el gesto y ella hizo lo mismo. Ryuji suspiró, abrazando a la pequeña bola de pelo. «Ahora que te tengo, ¿qué hago contigo? ¿Te dejo con Lucifer?» «No, eso». Ni hablar, el cachorro soltó un pequeño ladrido, como respondiendo. «¿Quieres quedarte conmigo?» Levantó una ceja. «No sé si mi madre permite mascotas en casa». La loba gimoteó, sus brillantes ojos azules se llenaron de un brillo inocente y lloroso. Ryuji sintió una punzada en el pecho. Está bien, puedes venir conmigo. Pero primero, necesito darte un nombre». Empezó a pensar, enumerando mentalmente algunos nombres, todos ellos terribles. Pero cuando volvió a mirar al cachorro, se le ocurrió una idea. «Pastel de arroz». El cachorro ladró excitado. Ryuji parpadeó. «¿En serio? ¿Pastel de arroz?». Volvió a ladrar, con más insistencia. Se rió, sacudiendo la cabeza. «De acuerdo, te llamaré pastel de arroz. Bienvenida al equipo». «Oh, mierda. Una araña». «Pof». Tercera persona. La noche se cernía oscura sobre el complejo Shia Saikai, envolviendo su estructura tradicional en un manto de silencio. El escondite, antaño palpitante por la presencia de miembros de la Yakuza, yacía ahora desolado. El fuerte olor a cenizas impregnaba el aire, y los restos de los cuerpos calcinados y esqueléticos se esparcían por el suelo. Las sombras de las antorchas titilantes danzaban por las paredes, proyectando imágenes distorsionadas que parecían balancearse en medio del caos. Un grito perforó el silencio, seguido de pasos apresurados y pesados que resonaron en el laberinto subterráneo. Rikiya Katsukame corría desesperadamente, con el pecho agitado mientras el sudor frío le resbalaba por la piel.
Su imponente y musculosa figura, ataviada con su característica camiseta de tirantes negra, estaba ahora manchada de sangre. Le faltaba la mitad del brazo izquierdo, la carne carbonizada y los nervios expuestos palpitaban en agonía. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Gruñó, jadeando, con cada frenético latido de su corazón resonando como un tambor de guerra en su cabeza. La visión de sus camaradas engullidos por las llamas azules y sus gritos desesperados seguían atormentándole. Aquellas llamas malditas, por mucho que intentara extinguirlas, ardían sin piedad, como si fueran entes vivos, hambrientos de su presa. Mímico le había salvado en el último momento, cercenándole el brazo infectado por el fuego y separándole del enemigo mediante una rápida manipulación del entorno. Si tenía la suerte de sobrevivir a esto, juró que se lo agradecería a Mimic el resto de su vida, si es que Mimic seguía vivo. Vio la salida. Una de las muchas rutas de escape secretas que conducían al exterior. Su esperanza se reavivó por un momento fugaz, pero entonces lo vio. Una sombra. Al final del oscuro pasillo, una figura permanecía elegantemente inmóvil, como un depredador esperando a que su presa cayera en la trampa. Diquilla sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Sus instintos le gritaron que corriera. No, no, no. Aléjate de mí. Gritó presa del pánico, cambiando rápidamente de ruta. Pero ya era demasiado tarde. Un muro de llamas azules se alzaba ante él, bloqueando su única salida. El intenso calor le erizó la piel y su terror alcanzó nuevas cotas. Unos pasos suaves resonaron en el túnel mientras la sombra se acercaba, revelando su identidad. Tsunami. Su kimono blanco y azul flotaba ligeramente, y sus ojos ligeramente abiertos brillaban con un intenso tono azul. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras observaba el patético intento de escapar de Riquilla. ¡Qué ironía!, murmuró, con una voz cargada de desdén. ¿Un yakuza temiendo a la muerte? Creía que estabais preparados para morir. Esperaba más. Riquilla abrió la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. Simplemente retrocedió, temblándole las rodillas. Podría haber acabado con esto en un instante, continuó Tsunami, levantando con elegancia su abanico y cubriéndose parte de la cara. Pero eso no habría sido divertido, así que decidí entretenerme un poco. Sobre todo contigo y tus amiguitos. Los hitoyamas que flotaban a su alrededor se agrandaron, sus llamas azules crepitaban con feroz intensidad. La expresión divertida del rostro de Tsunami se ensombreció por un momento. La mirada que me echaste cuando me viste, asquerosa. Como si tuvieras derecho a mirarme así. Sus ojos se abrieron más, brillando como llamas azules. Mi cuerpo pertenece a mi amo. Y tú, hombre despreciable. Riquilla intentó correr, intentó gritar, intentó hacer cualquier cosa para detener lo inevitable. Pero antes de que pudiera reaccionar, las llamas le envolvieron. Su cuerpo ardió al instante. Gritos agonizantes resonaron en el túnel, pero no duraron mucho. Pronto solo quedaron cenizas. Tsunami suspiró, cerró el abanico con un chasquido y miró los restos de su víctima con desinterés. Sabandijas insolentes, murmuró para sí misma, sacudiendo la cabeza. Pero mi humor no se arruinará por culpa de basura como esta. Giró sobre sus talones, una sonrisa volvió a sus labios al recordar el verdadero propósito de su incursión aquella noche. Ahora, hora de encontrar a la pequeña Eri. Sus ojos brillaron y su voz adquirió un tono soñador. Ah, qué maravilloso será tener por fin una familia, yo, el maestro, y nuestra hijita. Fufufupof. Rugí, atravesé el portal que yo mismo había creado y entré en el despacho de Lucifer. El aroma a caoba y coñac llenó mis fosas nasales. Rice Cake se retorció en mis manos antes de que la dejara en el suelo. El portal se cerró tras de mí, sellando la conexión con el desastre que había dejado atrás. Respiré hondo, por fin libre de cualquiera que intentara inútilmente matar, volar por los aires, apuñalar o convencerme de que somos iguales. Te quedarás aquí esta noche. Mañana vendré a recogerte y te llevaré a casa. Mi voz era firme, pero la pequeña bola de pelo bajó las orejas. La reina del drama. Me arrodillé y le acaricié la cabeza, sintiendo el suave pelaje entre mis dedos. No seas así. Te prometo que volveré. No te abandonaré. Rice Cake pareció aceptarlo, aunque me miró como si yo fuera un padre irresponsable que sale a comprar cigarrillos. Puse los ojos en blanco y me levanté. Con un simple pensamiento, activé mi enlace telepático con Lucifer. Como siempre, la respuesta llegó al instante. Maestro, qué sorpresa. Creía que estabas ahí fuera, sembrando la muerte entre tus iguales, como siempre. ¿En qué puedo servirte?
Ignoré el tono sarcástico. Tengo noticias sobre la operación. He averiguado qué transportaban, quién estaba implicado y qué sabían. Transmití mentalmente la información a Lucifer, que se limitó a asentir. Ah, ¿y el tipo con la cabeza de halcón? Murió. Pero como soy un tipo razonable, lo resucité, eché un vistazo a sus recuerdos y luego lo arrojé al vacío del espacio. Lucifer sonrió, divertido. Como siempre, un visionario en tus métodos de matar. Me dejé caer en la silla del escritorio y giré ligeramente. Ahora, sobre lo que realmente importa. Paul, un reencarnado. Como yo. ¿Han notado tus exploradores alguna anomalía recientemente? No, maestro. Si hubiera algo fuera de lo normal, yo mismo me habría encargado. Eso me hizo pensar. El número de reencarnados en Japón estaba disminuyendo, llegando a 0 en los últimos años. ¿Surgían ahora en otros países? Mis pensamientos se vieron interrumpidos por Rice Cake, que intentaba trepar por mis piernas. Suspiré, la cogí y la coloqué en mi regazo, sintiendo el calor acogedor de su pequeño cuerpo peludo. Mientras le acariciaba la cabeza, recordé cómo empezó todo. Por aquel entonces, no tenía que lidiar con reencarnados como este, ni sabía que hubiera otros como yo. Pero un día, decidí volver a jugar a ser Dios, más intensamente de lo que había previsto. Creé un vínculo telepático con cada habitante de la Tierra para identificar amenazas potenciales y posibles soluciones. Y ese fue el mayor error de mi vida. Imagínate oír todas las voces, todos los pensamientos, todas las emociones y recuerdos de la humanidad entrando en tu cabeza al mismo tiempo. Sí, no fue una experiencia muy divertida. Vi cosas que nadie debería ver, sentí cosas que nadie debería sentir. Pero la peor parte. Sentí a los reencarnados. Eran como yo, reencarnados igual que yo. Pero sus pensamientos divergían entre sí. Diferentes ambiciones. Diferentes deseos. Muchos de ellos querían moldear este mundo a su propia imagen. Lo que convertiría este mundo en un verdadero campo de batalla para ver quién alcanzaba antes sus sueños si alguna vez se encontraban. Un festival de puro egoísmo y caos. Así que hice lo que cualquiera haría. Decidí acabar con todos ellos. Porque no puede haber más de una persona reencarnada en este mundo aparte de mí. Parpadeé, saliendo del trance momentáneo. Miré mi mano. La misma mano que había exterminado a innumerables reencarnados. Y seguiría haciéndolo. Pero, ¿era lo correcto? ¿Matar a gente como yo era realmente la solución? ¿Incluso a aquellos que no eran malvados? ¿No era tan egoísta como los demás, imponer mi visión de qué hacer con este mundo? Rice Cake se revolvió y saltó de mi regazo al escritorio, mirándome. Ladró una vez y puso su pata sobre mi mano apoyada en la mesa. Mis ojos se encontraron con los suyos. Sus ojos azules brillaron más que nunca. Y sin hacer ruido, un mensaje cruzó mi mente. No hay mal olor triste. Accidentalmente le leí el pensamiento. Ella continuó. Huele a felicidad. Tardé unos segundos en procesarlo antes de sonreír débilmente. Acaricié su cabeza, sintiendo la textura esponjosa. De acuerdo. Amaneció mientras atravesaba las paredes de mi casa como si nada, invisible e intangible porque sí. Al fin y al cabo, si tienes poderes divinos y no los usas para tomar atajos, vives mal. Mi destino era mi habitación, donde un clon hecho de luz fingía ser yo, durmiendo plácidamente. Lo disolví con un chasquido de dedos, sintiendo al instante el pequeño hueco de los recuerdos de la noche anterior. Nada interesante, solo dormía. Cambiándome de ropa al instante por un pijama, me tiré unos segundos sobre la cama. ¿Dramático? Tal vez. Pero es parte de mi actuación. No tardé mucho en salir de la habitación, bajando las escaleras con pasos lentos, fingiendo tener sueño. Una actuación digna de un Oscar. Y allí estaba ella, mi querida madre, Aiko, preparando el desayuno en la cocina. Buenos días, cariño, sonrió al verme. ¿Has dormido bien? Buenos días, mamá, respondí, bostezando exageradamente para vender mejor la mentira. He dormido muy bien. Una verdad a medias. No dormí. No necesito hacerlo. La ducha y el cambio de ropa fueron rápidos, sin complicaciones. Volví a la cocina ajustándome el uniforme mientras mi madre terminaba de empaquetar mi bento. Fue entonces cuando decidí preguntar algo que llevaba meditando desde anoche. Mamá, ¿podemos tener un perro? Aiko dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró, sorprendida. Pareció procesar la pregunta. Lo cual era justo. Nunca antes había mostrado interés por una mascota. Se lo pensó unos segundos y respondió. No sé, ¿por qué no?
Mi sonrisa fue sutil pero presente. Cogí mi vento y me despedí con un gesto despreocupado, dejándola pensativa por la inusual petición. Salí de casa y caminé por el barrio en dirección a la residencia Midoriya. Antes de que pudiera llegar, Izuku salió corriendo por la puerta, con una tostada en la boca. Un cliché andante. ¿En serio? Pregunté, enarcando una ceja. MMMPF. Fue su respuesta antes de agarrar la tostada con la mano libre. Llego tarde. Simplemente saqué mi teléfono del bolsillo y le mostré la hora en la pantalla. Izuku se detuvo, miró el teléfono y luego a mí. Sus ojos parpadearon varias veces. Su procesador interno falló temporalmente. No llegó tarde, concluyó, algo avergonzado. Suspiré y negué con la cabeza. ¿En serio, deja de quedarte hasta tarde planeando tus proyectos o flipando con las estadísticas de héroe en mitad de la noche? Un poco irónico viniendo de mí. Lo sé, lo sé. Se rascó la nuca, avergonzado. Pero es difícil parar. Y es difícil ser tu amigo cuando haces cosas así. Vámonos. Con eso, nos dirigimos a la escuela, uno al lado del otro, como todos los días. Ya debería estar acostumbrado, pero la verdad es que algunas cosas en la vida son simplemente inevitables. Como la gravedad, los impuestos y las adolescentes que me adulan como si fuera una celebridad fracasada que necesita validación para seguir siendo relevante. Estaba allí, a punto de comerme por fin mi bento, cuando me asaltó un grupo de chicas de mi clase, cada una ofreciéndome una delicia culinaria diferente. La carga de ser excesivamente guapo, lo acepté todo con una falsa sonrisa de príncipe Disney, porque rechazar la comida es de mala educación y yo soy, ante todo, un hombre de principios. Mientras tanto, mis supersentidos captaban los gruñidos indignados de mis compañeros, quejándose de que no es justo que yo fuera tan popular. Bueno, lo siento, pero no es culpa mía estar genéticamente bendecido. Si queréis quejaros, enviad una petición a la Granje para que cambie los cánones de belleza actuales. En cuanto las chicas se dispersaron por fin, un sutil tirón de mi camiseta me hizo mirar hacia atrás. Izuku. Mi viejo amigo con cabeza de brócoli. Me miró fijamente con ojos brillantes de esperanza. Ryuji, ¿puedes ayudarme? He olvidado mi bento, dijo, con la voz llena de hambre y desesperación. Le miré fijamente. Mi sonrisa se ensanchó con picardía mientras cogía un dorayaki y me lo llevaba lentamente a la boca, masticándolo justo delante de él mientras le ignoraba por completo. Hizo un ruido ofendido, pero yo seguí comiendo y disfrutando de su sufrimiento. Soy así de buena amiga. Poco después, nos dirigíamos a la azotea de la escuela. Izuku estaba claramente abatido, quizá incluso un poco deshidratado. Si lo dejaba así unas horas más, probablemente empezaría a tener visiones de Olmig montado en un unicornio. Pero antes de que eso ocurriera, le lancé unos bollos dulces. No podía darte comida abajo. Las chicas me habrían matado. Pero come antes de que te desmayes y tenga que cargar con tu cuerpo como un saco de patatas, declaré con toda la generosidad de un monarca benévolo. Izuku prácticamente se abalanzó sobre los bollos, devorándolos como si no hubiera un mañana. Tras unos minutos de silencio, o más bien, del sonido de su deglución, se limpió la boca y me miró agradecido. Gracias, Ryuji. Es que he estado muy concentrado en mi nuevo proyecto, los exámenes de acceso a la UA son el año que viene, así que quiero darlo todo para entrar. Quiero ser un héroe. Declaró con esa típica energía de protagonista de shonen, llena de ingenua determinación y una buena dosis de temeridad. Le miré con la misma expresión que quien escucha a un niño decir que de mayor va a ser astronauta. ¿Y de qué sirve ser un héroe si no puedes cuidar de ti mismo? Pregunté levantando una ceja. Eso pareció pillarle desprevenido. Parpadeó un par de veces, procesando claramente mis palabras. Pero antes de que pudiera responder, nos interrumpió la llegada de dos chicas. Una de ellas se disculpó, mientras su amiga se escondía tímidamente detrás de ella. La chica dudó al principio, pero luego dio un paso adelante, y fue entonces cuando mi alma abandonó mi cuerpo. Tenía cabeza de araña. Araña. Era oficial. Yo, una entidad multiversal, un ser que a los 4 años hizo explotar accidentalmente una galaxia a miles de millones de años luz, tengo aracnofobia. Sí, exactamente, miedo a las arañas. Cada fibra de mi ser gritaba que abriera un portal a otra dimensión y desapareciera para siempre, pero me mantuve firme. Soy un hombre de acero. Firme como una roca. Completamente inquebrantable. A menos que esa roca esté cubierta de arañas, en cuyo caso me muero. La chica movió sus mandíbulas.
Cerré los ojos y me preparé para lo peor, hasta que ella se volvió hacia Izuku y le entregó una carta. Espera, ¿qué? Me quedé mirando la escena sorprendido. Normalmente, era a mí a quien bombardeaban con cartas de amor. Pero la cabeza de Brócoli se dio la vuelta y echó a correr como si su vida dependiera de ello, con su amiga muy cerca. Por un momento reinó el silencio. Solo el viento frío de la azotea acompañaba nuestra reflexión. Me volví lentamente hacia Izuku. Mi amigo estaba congelado, con los ojos sin vida y la expresión completamente destrozada mientras sostenía la carta. Parecía una estatua de piedra golpeada por un mazo existencial. Le di unas palmaditas en la espalda con toda la compasión del mundo. Buena suerte, amigo. Al menos puede que tu hijo acabe convirtiéndose en Spider-Man. Izuku gimió, su espíritu ya abandonaba su cuerpo. Y así, otro día normal en la escuela llegó a su punto álgido. Y un día que Izuku probablemente nunca olvidaría. Pof. Tercera persona, mantén las distancias con los olores malos o extraños. Esa era la regla de oro que Bola de Arroz seguía religiosamente. Y en ese momento, eso significaba escapar desesperadamente de una de las crías de las criaturas de dos patas. La pequeña Eri. Espera, vuelve. Solo quiero darte unos mimos. A Bola de Arroz no le importó. Se alejó de un salto, deslizándose por el suelo, escabulléndose por debajo de las mesas y entre las piernas de los mayordomos y las criadas que, por alguna razón, también habían decidido unirse a esta inútil persecución. Pero ninguno de ellos era rival para la nueva habilidad que había despertado aquella noche. Su cuerpo era más ágil, más ligero, más rápido. Esquivar manos torpes era tan fácil como la vez que robó comida del plato de su tutor la noche anterior. Pero entonces lo sintió. El olor triste. No un mal olor. Solo, triste. Se detuvo encima de un montón de torpes mayordomos y miró a Eri. La pequeña moqueó, frotándose los ojos llorosos con las mangas de su abrigo. Su olor era distinto al de su guardiana, pero no desagradable. Era, familiar. Bola de Arroz saltó grácilmente del montón de humanos derrotados y aterrizó frente a la niña. Le lamió la mano izquierda, sacándola de sus lágrimas. Eri la miró, sorprendida. Bola de Arroz se sentó y aguzó el oído. Sí, conocía ese olor. Era el mismo que el suyo cuando fue abandonada por su manada. Solitaria. La decisión estaba tomada. Eri sonrió y, vacilante, le tendió la mano. Bola de Arroz cerró los ojos y aceptó el cariño, sintiendo como los diminutos dedos se enredaban en su sedoso pelaje. Sí, la cría de la criatura de dos patas era aceptable. Por el momento.